Hola a todos, bueno pues este es de los segundos videos que voy a hablar sobre los temas de mi vida y que les puede ayudar muchísimo a lo que es el despertar de la conciencia. Bueno, entonces seguimos hablando sobre este tema. El otro video hablé sobre el título ¿Por qué Agnar? Y por eso me pasé a eso. De ahí hablé sobre los vampiros, no les he explicado mucho sobre los vampiros. Pero les voy a hablar un poquito antes de comenzar con lo de los vampiros para llegar bien al tema. El otro fue porque como me estuvieron preguntando ¿por qué Agnar? Y ese nombre se me hace muy raro, pero es por esa historia que les contaba del de Entre Oscuridad y Lluvia Más Allá del Vampiro, que el vampiro se llama Sven y hay varios personajes en esa historia. Bueno, cuando estaba más chica, ¿qué es lo que me pasaba? Por si les pasa a ustedes o si le ha pasado a algún familiar, a mí me pasaba mucho lo que era el estado de mandarme a otra dimensión, la dimensión que les hablo de estas dimensiones feas que viví de varios tipos de dimensiones. Hay una de esas dimensiones que es la que casi todos frecuentemente la sienten, o les ha pasado, que es la típica que dicen que se les sube el muerto o el parálisis de sueño. Entonces a mí me pasaba muchísimo de niña, muchísimo, pero niña. 6 años, 7 años, y era estar así que no podía moverme y volteaba a todos lados y veía entidades muy feas. Tanto así esas entidades, yo no me podía mover y las entidades escuchaba su sonido, el aroma que tenían, también los susurros, diferentes tipos de palabras, diferentes tipos de idiomas, muy extraños para mí. Eso me sucedía muchísimo, constantemente, era bien difícil para mí dormir por ese tipo de energías y más que me mandaban esa dimensión. Ya les he hablado de este tipo de dimensiones, que es porque existen más leyes y estas dimensiones es como le llaman el bajo astral o las dimensiones que van hacia abajo, porque si nos vamos a las dimensiones altas, que es más... Por ejemplo, nosotros estamos en la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. A estas dimensiones no existen tantas leyes y aquí hay casi más, sí hay entidades negativas porque sí se pasan, pero la divinidad se encuentra más en ese lugar y en las más abajo está bien difícil encontrar una divinidad, como que ahí solo andan las entidades pesadas, las entidades de energías negativas que pueden andar en esas estancias bajas. Entonces, esto me pasaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sabía qué hacer, aparte platicaba y así como que son sueños de niños. Y, es que te dio una pesadilla, hija, es que tienes esto, ¿no? Entonces, pues, ¿para quién ocurría? Me pasó otra dimensión, por si a ustedes les ha pasado, donde te meten como a un cuadro, no sé si a ustedes les ha pasado. De hecho, mi hermana yo le comentaba y me dijo que a ella le llegó a pasar una vez. Esta dimensión está horrible porque sientes pared, 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 todo hay pared, en todos lados hay pared. Es como tú te despiertas y sientes la pared y luego te pasas en la parte de enfrente, hay pared y luego volteas, es como si estuvieras en un cubo. A mí me pasó como 3 veces esa dimensión, ya no volví a esa dimensión, no sé cómo entré a esa dimensión, esa sí no les podría explicar a lo mejor cómo entré, pero cuéntenme por ahí si a alguno de ustedes les llegó a pasar esta dimensión tan fea que fue aterradora para mí porque sentía que me ahogaba de decir, ay, ¿cómo voy a salir de este lugar? Y de repente abría los ojos y ya estaba yo acostada. De hecho, una vez que me pasó esto, dormí en ese momento con mi abuelita, en paz descanse, en Michoacán, y estaba acostada con ella y me metí a esa dimensión. Entonces yo estaba caminando y no sabía cómo salirme y en eso veo que prenden la luz y yo estaba metida entre 2 camas, o sea, entre la pared, perdón, y la cama, y ahí yo iba caminando, yo no sé cómo diablos me dice, pero mi abuelita me dice, ¿qué haces ahí, hija? ¿Cómo te metiste ahí? Y yo no sabía cómo lo hice, ¿no? Entonces, me dijeron, no, pues es sonámbula, ¿no? Entonces dije, ok, soy sonámbula, ya lo agarré como ser sonámbula. Llegué el momento que me hablaban y yo me paraba y sí como sonámbula, porque ahí sí mi mamá llegaba a prender la luz y ¿qué estás haciendo, hija? ¿Por qué estás ahí parada? Y yo volteaba y no podía como que captar la realidad. Pero sí me pasó mucho de que comencé a ser sonámbula porque me hablaban, me escuchaba a alguien que me hablaba, que me decía que caminara, o era como si yo estuviera en un lugar, o sea, era muy, muy extraña esas cosillas que me pasaban, que eso lo podemos decir por ser sonámbulo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué veía yo
en estas dimensiones. Esa de lo del cuadro es lo único que veía, no veía otra cosa. El de las paredes, y que me pasó de que fui sonámbula. Pero ¿qué veía en el estado donde le hablamos que el típico que se sube el muerto? Hoy les voy a contar, eso es escalofriante para mí, pero lo recuerdo bien. Uno de esos fue que sentí cómo abrían la puerta de mi recámara y empecé a ver una persona muy alta con con un ojo aquí en la frente, era un cíclope. Entonces venía caminando hacia mí y yo no podía moverme y no sabía qué hacer, y entonces yo empezaba a sentir sensaciones muy raras, como si me estuviera jalando energía. Les repito, a mí me jalaban mucho lo que era la energía sexual, porque eran este tipo de energías que se alimentan de esa energía, porque yo sentía, pero en ese tiempo, por ejemplo, conocer yo algún orgasmo, algo así, no, si yo era una niña, entonces sentía una sensación muy extraña. Y esta entidad tenía como así las manos, como que eran 2 dedos grandes, 3 dedos, porque estaban así. Me tomaba de las manos, entonces me comenzaba a poner las manos así encima de mí. Y esta entidad lo que hacía era darme un beso. Y yo tenía muchísimo miedo y yo solo podía mover los ojos, y entonces me daba un beso y se alejaba de mí. Muy raro, muy raro. Otra fue que estaba soñando con un exorcismo. Estaba soñando con un exorcismo y entonces yo quiero despertarme en el sueño por estar escuchando todos esos gritos de esa persona. Abro los ojos y cuando yo veo en el sueño lo del exorcismo, veo un perro grandote atrás del templo del que yo estaba soñando. Estaba el perro grande ahí y gritaba el perro. Entonces yo quise despertar en ese momento porque oía los sonidos muy, muy fuertes. Y cuando abro los ojos, el perro ya estaba afuera, estaba en mi realidad, o sea, no estaba más bien en esa dimensión, podría ser, pero ahí sí me pude mover porque hasta me tapé. Y la entidad estaba horrible, así viéndome, y entonces yo lo que hice fue taparme con la cobija, y la entidad sentí cómo se subió en la cama. Ahí estaba yo dormida con mi hermana mayor, y yo veía como si estuviera oliendo dónde estaba yo, cómo sacarme de donde estaba, y yo tapada así, yo no sabía qué hacer, y mucho, mucho miedo, mucho pavor. Entonces, en eso no recuerdo bien por qué se alejó la entidad, eso sí no lo recuerdo, pero de repente se fue, brincó la ventana y se fue, y entonces yo respiré, y ahí yo no vi como si fuera esa dimensión porque me pude mover, y en las otras dimensiones no me podía mover. Bueno, resulta que después vi otra cosa. Estaba acostada, siento esa sensación de no poderme mover, volteo hacia un lado y veo una muñeca grande que me habían regalado, grandota, era una mona grande, una muñeca, cabellos güeros, y esta mona o esta muñeca la tenía yo parada al lado de mi cama. No había espejo ni nada, solo la tenía al lado de mi cama, yo aquí acostada, y haz de cuenta que empiezo a escuchar una risa, y entremuevo la cabeza, volteo los ojos a ver, y era esta entidad o esta muñeca que se estaba riendo. Cuando se cae la muñeca, o sea, no se cae, sino que como que brincó y se bajó. En serio, esto que les estoy platicando, ustedes, yo sé que a lo mejor muchos me van a tomar como loca, porque son cosas bien sorprendentes, ¿verdad? Tómenlo como un sueño, pero aquellos que lo han vivido me lo pueden platicar. Qué padre que me lo platiquen, o qué bonito que me lo platiquen, porque a mí me gusta escucharlos, me gusta saber todas sus historias también, me hace aprender mucho y entender el por qué nos pasa esto. Entonces cae esta muñeca a mi lado y comienza a mostrarme como si tuviera colmillos o dientes, y se pone al lado mío. Y yo no me podía mover, yo en ese momento sí, ese momento sí era como esa dimensión. Entonces yo lo que hice fue empezar a hacer la oración del Padre Nuestro y mover una mano. Y cuando por eso les enseño cómo despertar cuando está en ese momento. Y lo que hice fue contar hasta 3 y mover una mano para despertar y poderme cambiar de lugar, porque no sé si les ha pasado a los que han vivido esto de que se sube el muerto o que es el parálisis de sueño, que sienten una pesadez tan enorme que si cuando te vas a mover empiezas a sentir que ya te estás durmiendo y no te puedes ni mover.
Entonces eso me pasó y logré zafar esa energía. Cuando volteé la muñeca se había caído. Entonces yo le platico a mi mamá y mi mamá me dijo, ay, por eso no me gustan las muñecas. Y aparte me decía mi mamá, es que a lo mejor, hija, cuando se cayó lograste verlo y pues entró a tus sueños y todo esto, ¿no? Todo lo veíamos como tiene que ser algo normal, pero ya no era tan normal todo esto que me estaba pasando. Entonces resulta que una tía llega y se duerme ahí en mi cuarto, en mi recámara, y estaba la muñeca. Entonces, al otro día, mi tía baja y le dice a mi mamá, ¿sabes qué tira esa muñeca? Y le dice, mamá, ¿por qué? No, yo lo oí riéndose, se estaba riendo de mí, yo la vi. Entonces, ya fue que tiramos la muñeca, de hecho, por eso tiramos la muñeca y no nos gustaban las muñecas a nosotros. Entonces, les digo, por eso les hablo sobre estas dimensiones, porque a mí me pasaban mucho. Bueno, ahora explicando por qué la entidad llegó a darme un beso. Porque las entidades negativas hacen pactos con los besos. Hacen pactos de beso, la entidad negativa. Pero ese pacto, lo más probable, es que fue en vidas pasadas que yo hice. No les hago tan largo el video, voy a hablar sobre este mismo tema, pero explicándoles otras cosas. Por eso les hablaba de los pactos que a veces hacemos de vidas pasadas. No quiero hacer muy largo este video, voy a grabar otro video siguiendo este tema de lo que me pasaba, cómo llegué a comprender todo esto, y uno de estos es la comprensión de los pactos, que fue el beso y las dimensiones. Les voy a platicar más adelante también la salida al astral y todavía qué más me pasó. Espero no los aburra, les guste estos videos. Créanme, se los estoy dando de mi corazón hacia ustedes, porque estos temas, mi mamá me decía, ay, hija, no le platiques a la gente, se van a reír de ti. No deberías de escribir eso en tus libros, se van a reír de ti. Mamá tenía ese miedo en que lo vieran, pero mucha gente que ya me conoce, pues ya ahora sí decían, ay, ¿qué crees que también a mí me pasó esto? O sea, me gustó, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos un grupo acá, no sé, en México existe que los neuróticos, alcohólicos anónimos y todo, que se juntan a hablar sobre todo el padecimiento que vivieron en una drogadicción, en un alcoholismo, en un estado emocional. Y ahora creo que también esta reunión de hablar sobre las cosas que nos pasaron espirituales y que todo el mundo dice que es una mentira, ignorancia y que no existe y que estamos locos y que nos tenemos que tomar medicamentos y todo esto, también sería bueno juntar un grupo de este tipo de cosas que nos han pasado y que no le encuentras una explicación, porque poco a poco puedes ir encontrando las explicaciones. Espero les estén gustando estos videos, ya saben, suscríbanse y denle like para que me ayuden a seguir. Hasta luego.